En un pueblo olvidado por el tiempo, donde la tierra seca apenas da fruto y la esperanza se marchita con el viento, vivía un hombre llamado Don Mateo. Campesino de manos rudas y mirada cansada, cada día luchaba contra la sequía, la pobreza y el destino implacable que parecía condenado a su familia. Los años de hambre y la desesperación habían desgastado su alma. Su única joya, su pequeña hija, era la luz que lo mantenía firme, pero la sombra del hambre la amenazaba también. Una noche, mientras la luna se ocultaba tras nubes negras, Don Mateo decidió internarse en el bosque prohibido, guiado por un rumor oscuro que hablaba de un ser antiguo y poderoso capaz de conceder riquezas inimaginables. Caminó entre los árboles, sintiendo cómo el aire se hacía denso y pesado. Fue entonces cuando apareció ante él una figura encapuchada, con ojos que brillaban como brasas y una sonrisa que no prometía nada bueno. Era el diablo, o al menos así lo entendió Don Mateo. «¿Qué buscas, hombre desesperado?», preguntó la sombra con voz que resonaba como un susurro dentro del alma. «Una forma de salvar a mi hija, de darle vida, de no morir de hambre». «Haré lo que sea necesario», respondió Don Mateo, sin vacilar. El diablo rió, un sonido que parecía partir el silencio en dos. «Muy bien. Te daré riqueza y poder, pero a un precio. Firmarás un pacto. Tienes 7 años para gozar de todo lo que deseas, pero cuando el reloj marque el final, me devolverás lo que te pertenece». Don Mateo, cegado por la esperanza, aceptó sin preguntar más. Esa noche, bajo la luz mortecina de las estrellas, sellaron el pacto con sangre y fuego. El campesino sintió como una energía oscura lo atravesaba, y al despertar, sus tierras florecían con maíz dorado y frutos imposibles. Su nombre se convirtió en leyenda, y su fortuna creció con la rapidez de un rayo. Pero mientras el oro llenaba sus manos, una semilla oscura germinaba en su corazón. La avaricia, un monstruo silencioso, empezó a devorarlo desde dentro. Los años pasaron, y con ellos, la vida de Don Mateo cambió como si un viento invisible hubiese barrido con la miseria que lo acosaba. Ya no era aquel campesino humilde y agotado por el sol y la sequía. Ahora, su nombre era sinónimo de poder, riqueza y temor en todo el valle. Sus tierras, otrora áridas y estériles, ahora se extendían verdes y fértiles hasta donde alcanzaba la vista. El maíz crecía alto, dorado bajo el sol, las cosechas eran abundantes y sus graneros rebosaban de trigo, maíz y oro. La casa que una vez fue un modesto refugio de adobe se había transformado en una hacienda imponente, un palacio construido con piedra y madera noble, con muros gruesos que guardaban secretos y puertas de hierro que cerraban no solo el lugar, sino también la esperanza de sus antiguos vecinos. Don Mateo vivía rodeado de lujos que antes ni siquiera podía imaginar: ropa fina, monturas elegantes y sirvientes que atendían sus caprichos. Sin embargo, con cada tesoro que agregaba a su colección, su corazón se volvía más frío, más vacío. La avaricia se había instalado en su alma como una sombra que crecía con el paso de los días. Ya no bastaba la seguridad que le daba la prosperidad para su hija, ni el alivio de la abundancia. Don Mateo quería más. Siempre más. La semilla de la codicia que el pacto había plantado en su interior, había germinado en un monstruo silencioso y hambriento. Comenzó a mirar a sus vecinos con ojos de desdén y sospecha. Aquellos que una vez fueron compañeros en la lucha contra la tierra pobre, ahora se convertían en obstáculos para su ascenso. Hombres y mujeres a quienes había saludado con respeto, ahora eran víctimas de su ambición. Don Mateo hacía tratos oscuros, vendía tierras que no le pertenecían, inflaba precios, engañaba a los pobres y compraba voluntades. Su lengua era afilada, sus palabras, veneno disfrazado de promesas. Su corazón se endureció, la bondad que alguna vez tuvo se volvió recuerdo lejano y borroso. Pero las noches no le ofrecían descanso. El sueño se volvió esquivo y tormentoso. En la penumbra de su habitación, justo cuando el reloj marcaba la medianoche, la figura encapuchada volvía a aparecer. A veces se sentaba al pie de su cama, otras veces, sus ojos ardientes brillaban detrás de la oscuridad, observándolo sin piedad. No hablaba, solo miraba, recordándole el precio que pronto tendría que pagar. Don Mateo sentía el peso de esas miradas como cadenas invisibles. Intentaba ocultarlo, fingir fortaleza, pero la culpa y el miedo arañaban su mente. Una noche, bajo la luz espectral de la luna llena, la hacienda parecía envuelta en un brillo fantasmal. Los animales permanecían inquietos, y el viento arrastraba susurros entre las ramas secas de los árboles. Fue entonces cuando la presencia se hizo tangible, irrefutable. El diablo apareció ante Don Mateo, nítido, más real que nunca, como si la misma oscuridad hubiese tomado forma humana. Su figura se recortaba contra la noche, una silueta encapuchada con ojos que parecían brasas vivas, capaces de quemar el alma.
Has disfrutado bien de lo que te di, dijo con una voz profunda y calmada, que retumbaba en el silencio como un eco oscuro. Pero el tiempo se acaba, y aún no has cumplido con nuestro trato. Un frío helado recorrió la espalda de don Mateo, paralizándolo. Quiso suplicar, pedir un poco más de tiempo, una oportunidad para enmendar su camino, pero su boca estaba seca, incapaz de pronunciar palabra alguna. La avaricia, esa fuerza ciega que lo había guiado, lo había también cegado al miedo y la razón. Hay una forma de evitar tu destino, continuó el diablo, dando un paso hacia él, acercándose lentamente, como si disfrutara de cada segundo del tormento que causaba. Rompe el pacto. Rechaza lo que te ofrecí y pagarás un precio mayor, o haz un nuevo trato. Pero recuerda, el diablo nunca pierde. La tentación brillaba ante don Mateo como una daga en la oscuridad. Era la posibilidad de evadir el destino fatal, de salvar a su hija y quizá a sí mismo. Pensó en ella, en el brillo de sus ojos, en su risa inocente que ahora parecía estar a punto de apagarse para siempre. Pensó en el futuro que soñó cuando firmó aquel pacto en la desesperación, un futuro que ahora parecía desvanecerse ante sus propios errores. Su mente se debatía, atrapada entre el miedo paralizante y una esperanza nacida de la desesperación. Entre la fe que quería rescatar y la oscuridad que ya lo había consumido. Pero sabía que cualquier elección que tomara lo condenaría. No había escapatoria verdadera. Y sin embargo, la voz oscura dentro de él, la voz del orgullo y la soberbia, le susurraba que podía engañar al diablo. Que era más astuto, más fuerte, que tenía la fuerza suficiente para romper el trato y salir ileso. Con el corazón inflamado por ese falso valor, con la certeza de que podría burlar a la oscuridad, decidió romper el pacto. Y así, esa noche, cuando el reloj dio la medianoche, don Mateo rompió las cadenas de papel y fuego que sellaban su destino. Pero no sabía que al hacerlo, estaba abriendo la puerta al abismo. Don Mateo creyó, en su arrogancia, que podía burlar al diablo. Que la astucia humana, la voluntad férrea, bastarían para liberarlo de un destino sellado con sangre y fuego. Esa misma noche, bajo el manto negro del cielo, rompió el pergamino donde estaba escrito el pacto, quemando cada palabra con el fuego de la desesperación. Sintió un instante de alivio, como si un peso invisible desapareciera de sus hombros. Pero el silencio que siguió fue más aterrador que cualquier tormenta. Las sombras de su casa comenzaron a alargarse y retorcerse. Las paredes susurraban nombres olvidados y voces que no eran humanas, arrastrándose por los rincones como serpientes. Don Mateo tembló, la avaricia se tornó en miedo puro. Al día siguiente, sus riquezas comenzaron a desvanecerse. Los campos se secaron de nuevo, los graneros se vaciaron como si una mano invisible se llevara todo, y sus vecinos, antes pisoteados, lo miraban con una mezcla de lástima y horror. El diablo no se había ido. No. Su castigo apenas comenzaba. Durante semanas, don Mateo vivió atrapado en una pesadilla despierta. Por las noches, el viento traía risas burlonas y cadenas que arrastraban penas antiguas. El diablo reaparecía en sus sueños y en la vigilia, susurrándole promesas de un nuevo trato y amenazas de un castigo peor si se negaba. Pero don Mateo, consumido por el orgullo, rechazaba humillarse otra vez. Entonces comenzaron a suceder cosas peores. Su hija enfermó misteriosamente, perdiendo fuerza y color cada día. La tierra alrededor de su hogar empezó a corromperse, brotando raíces negras y flores marchitas. Los animales huían de su finca, y una oscuridad palpable envolvía la casa. Cada amanecer traía más desesperación, y cada anochecer, el acercamiento del tormento final. Don Mateo comprendió, demasiado tarde, que romper un pacto con el diablo no es un acto de valentía, sino la puerta a un infierno aún más profundo. La desesperación había consumido a don Mateo. Ya no era el hombre fuerte y seguro que un día pactó con la oscuridad, era solo un alma atormentada, prisionera de sus propias decisiones. Cada noche, el diablo se manifestaba con mayor intensidad, apareciendo ante él con una sonrisa cruel y ojos que quemaban como brasas vivas. «Has roto el trato, don Mateo», susurraba, «y por eso debes pagar con lo que más amas». Las palabras golpeaban el corazón del campesino, que veía como su hija se desvanecía lentamente, como una vela que se apaga ante la tormenta. Pero el tormento no terminó ahí. La maldición se extendió como un veneno invisible. Las sombras comenzaron a rodear la hacienda, susurrando secretos prohibidos, llenando el aire de un olor a muerte y descomposición. Los vecinos dejaron de acercarse. Algunos decían haber visto figuras espectrales rondando la propiedad, escuchado lamentos desgarradores que helaban la sangre. Don Mateo,
consumido por el miedo y la culpa, intentó buscar ayuda en sacerdotes y curanderos, pero ninguno pudo enfrentar la oscuridad que lo perseguía. Su salud se deterioró, su mente se fracturaba y la culpa por su avaricia lo devoraba desde dentro. Una noche, mientras el viento golpeaba las ventanas y un coro de alaridos llenaba la noche, don Mateo tuvo una visión. El diablo estaba allí, ofreciéndole un último trato, entregar su alma a cambio de la vida de su hija y el perdón. Pero don Mateo ya no confiaba. Sabía que cualquier trato con la oscuridad era una cadena, un ciclo sin fin de tormento y engaño. Así, con lágrimas en los ojos y el corazón en llamas, tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre. Don Mateo estaba sentado al borde de la cama de su hija, la luz tenue de una vela temblaba, proyectando sombras danzantes en las paredes agrietadas de la habitación. Su pequeña estaba allí, débil, pálida como un fantasma, con la respiración débil, casi un susurro. Los ojos, que alguna vez brillaron con inocencia y alegría, ahora estaban hundidos, cansados, apagados. El amor que sentía por ella era un puñal que atravesaba su pecho, desgarrándolo con cada latido. No había poder en el mundo capaz de contener el dolor que lo consumía al verla así, tan vulnerable, tan cerca de perder la vida que tanto había prometido proteger. Pero a su lado, invisible para los ojos humanos, estaba la sombra oscura del pacto roto, que lo apretaba sin clemencia, apretando su alma con manos de hierro. El diablo aguardaba, impasible, paciente, como un cazador que sabe que su presa no tiene escapatoria. La oferta que le hizo era inhumana, cruel en su esencia más pura, entregar su alma, su esencia más profunda, a cambio de salvar lo único que le quedaba en este mundo, la vida de su hija. Un estremecimiento recorrió el cuerpo de don Mateo, desde la punta de los dedos hasta el fondo del alma. En ese instante supo que no existía ningún camino de regreso. Todos sus actos, todas sus decisiones, habían tejido una red inquebrantable, una tela de araña que lo atrapaba sin remedio. Con la voz quebrada por el dolor y el cansancio, don Mateo aceptó el trato. Pero antes, con lágrimas que rodaban por sus mejillas surcadas por el tiempo y la desesperación, hizo una última petición, una súplica: déjame abrazar a mi hija una vez más. Solo una vez, antes de entregar mi alma. El diablo asintió, una sonrisa cruel y llena de maldad curvó sus labios, revelando un destello de satisfacción oscura. Don Mateo se acercó a su hija, sintiendo un frío que no era natural, un frío que penetraba la piel, los huesos y se instalaba en el corazón. Era el frío de la muerte acechante, un frío que anunciaba el final. Cuando la abrazó, sus lágrimas se mezclaron con el polvo del tiempo, y un grito desgarrador escapó de sus labios. No era un grito de miedo, ni de rabia, sino un grito puro y doloroso de desesperación, de derrota, de un amor que luchó con todas sus fuerzas pero que no pudo vencer a la oscuridad que los había atrapado. En ese preciso instante, la pequeña cerró sus ojos para siempre, su respiración cesó, y la luz de su vida se apagó. Pero la tragedia no terminó allí. El diablo se llevó el alma de don Mateo, arrastrándolo hacia un limbo eterno, una prisión invisible donde la sombra de la avaricia y el arrepentimiento se convirtieron en cadenas que jamás podrían romperse. Don Mateo se transformó en una leyenda oscura para el pueblo, un espíritu condenado a vagar eternamente entre las tierras que un día quiso prosperar, pagando un castigo sin fin por su codicia y traición. El pueblo susurra aún su historia, como una advertencia que cala hondo en el alma, que pactar con el diablo trae consecuencias terribles, y que romper un trato con la oscuridad solo multiplica el sufrimiento y la condena. Así quedó grabada para siempre la historia de don Mateo, un hombre que quiso desafiar al destino y terminó esclavo de sus propios deseos. ¿Cuál parte de esta historia te atrapó más? ¿El momento en que don Mateo selló el pacto, su caída en la avaricia, o el trágico final que pagó con su alma? Déjamelo saber en los comentarios, porque cada paso de este oscuro camino tiene su propio peso. Y recuerda, en la sombra siempre hay un precio que pagar.